les tengo la primera perla, la primera joyita, ¿la quieren apuntar? Cuente. A ver. Está estipulado en la comunicación convocatoria a la asamblea que solamente se puede presentar escúchese bien, un representante por equipo, y resulta que Atlético Nacional está diciendo donde cabe uno, caben dos. ¿Por qué? Porque lo que Nacional quiere es ir con su presidente, pero además con Néstor Humberto Martínez. Entonces ya tenemos problema, ¿no?, de antecedente. Ya están reclamando algunos equipos, ¿cómo así que la excepción es para Nacional? No, es que necesitamos que nos oigan. Nos oyen y nos creen. Vaya usted a saber. Entonces aquí, don Alejo y don Guillermo, hay serias evidencias. Entonces, supongamos que sí, que admiten la presencia de 2 delegados por parte de Nacional. Mire, eso está por ver. Creo que hoy en el Festival de Bombazos, que es este programa, Guillo debe comenzar, porque por fin conocimos ¿cómo se llama eso, Guillo? El motivo, el fallo, sí, el del motivo Tribunal Suizo Federal, del TFS. El Tribunal Superior Suizo. Exacto, todo suyo, Guillo. Donde se explican los motivos de por qué el Tribunal Superior Suizo anula el fallo del TAS en la controversia entre el Cortuluá y Atlético Nacional. Véalo, ahí está. Ese es el fallo en francés, ¿no? Pero hay una explicación del fallo en español. Véalo, ahí está. No, ese es el fallo en francés. Pero bueno, exacto. Resulta que el Tribunal Federal... Es que usted habla en español, ¿no? Sí, lo ve como en español. Exactamente. Resulta que el Tribunal Federal de Suiza estudia este caso, pero no lo estudia de fondo, y lo explica muy bien en ese documento. No lo estudia de fondo, no entra a estudiar los argumentos ni del Cortuluá ni del Atlético Nacional, sino que simplemente estudia la competencia del TAS para dirimir este conflicto. ¿Y a qué conclusión llega el Tribunal Federal Suizo? Recordemos, y en programas anteriores aquí ya explicamos la competencia que tiene el Tribunal Federal Suizo para conocer de este tipo de temas, para conocer los fallos del TAS y para estudiarlos, ¿no? Sí. Pero tienes hasta la última hoja de ese, por favor, Wallace. Sí, llega a la conclusión de que el Cortuluá en su momento primero acude a la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Y Atlético Nacional va y comparece ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR y se defiende ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Y después van a una segunda instancia, que es la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí. Y Atlético Nacional va y se defiende ante la Federación Colombiana de Fútbol en segunda instancia. ¿Qué pasa? Pues que la Federación Colombiana de Fútbol en segunda instancia le da la razón al fallo de primera instancia en este conflicto. Y ahí es cuando Atlético Nacional dice, listo, no, pues nos vamos al TAS. Y claro, la disputa es, y aquí el tribunal estudia, sí, la FIFA reconoce al TAS como tribunal del deporte y para dirimir conflictos en el deporte. Pero ¿qué pasa? Que al acudir primero a la jurisdicción colombiana, a la jurisdicción del deporte, sobre todo aquí, la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol, ya no se puede ir al TAS, porque ya se surten los trámites en todas sus instancias. En la primera instancia en la DIMAYOR y en la segunda instancia en la Federación Colombiana de Fútbol, y no se puede entender que este venga a ser como una tercera instancia. Estaba en su principio, y lo dice muy bien el Tribunal Federal Suizo, en el artículo 13 del convenio que firman Cortuluá y Nacional, que la posibilidad de acudir al TAS, estaba la posibilidad de acudir al TAS, pero cuando Nacional comparece ante la DIMAYOR y el Cortuluá va a la DIMAYOR, pues obviamente no. Es decir, el primer error de Nacional, no ir directamente renunciar al TAS, claro. Si hubiese renunciar a la posibilidad de recurrir después de perder en DIMAYOR, si hubiese ido al TAS después de perder en DIMAYOR, Nacional solamente tendría que haber pagado los 150.000 que estipuló el TAS, pero Nacional apela en la federación, la segunda instancia fue la federación y no es el TAS. Lo que determina el Tribunal Federal Suizo fueron dos instancias ya. Claro, no agotada instancia de apelación, exactamente. Exactamente. Porque sale también que Tuluá renunció al TAS, Guillo, esa parte. Claro. Tuluá renuncia al TAS porque cuando surge el conflicto, el que acude a la justicia es el Cortuluá, ¿no? Y el Cortuluá tiene las dos vías, de acudir al TAS o a la DIMAYOR, y deciden ir a la DIMAYOR, y Nacional también comparece ante la DIMAYOR sin objetar
que se haya acudido a la DIMAYOR y no al TAS. Bueno, supongamos que ya es 4 de agosto, que efectivamente la Asamblea permitió que Nacional tuviera 2 delegados. Les tenemos en exclusiva el argumento que va a esgrimir Néstor Humberto Martínez mañana en la Asamblea, chin, si lo dejan entrar. ¿Cuál es? Germán, yo creo que mañana no hay chin porque les va a tocar a palo seco, porque esto es bravo. Es bien bravo, porque no solamente se trata de Atlético Nacional. Mañana la Asamblea de la DIMAYOR es tal cual una corte. Mañana tienen que anunciar lo del Pereira, de lo que ya nos va a hablar usted. Mañana tienen que definir qué pasa con la tutela del Real Sincelejo. Ajá. Porque el Real Sincelejo, esa tutela ya pasaron los días. A eso ya hay que cumplirlo. ¿Sí? Mañana, obviamente, el Cúcuta va a pedir a gritos: ¡hey! A mí me dieron reconocimiento deportivo otra vez, déjenme volver a entrar. Y al Cúcuta ¿Dejan entrar al Cúcuta mañana a la Asamblea? Esa es la pregunta. No lo van a dejar entrar, desde ya se lo digo, Germán. El Cúcuta tiene reconocimiento deportivo por el Ministerio del Deporte, pero no lo van a dejar entrar, lo van a dejar por fuera. A ellos no les interesa la existencia del Cúcuta, ellos le están cuidando esa fichita cadena, cosa que hemos contado aquí en la titular. Pero, y si estará cadena, en otras asambleas estuvo, ¿no? Claro que sí. Entonces, va a estar. Pero mañana, cuando Néstor Humberto Martínez se siente en la Asamblea de la DIMAYOR, y pues yo no soy buen imitador y diga buenos días, les va a decir: señores, yo les quiero recordar el decreto 1228 de julio 18 de 1995. Y cuando él recuerde eso, ninguno va a entender de qué les está hablando. Claro. Entonces, Wallace, por favor, póngame el decreto 1228 de julio 18 de 1995. En el artículo 37 dice que las funciones del director de Coldeportes, hoy ministro del Deporte, de acuerdo a lo previsto en la ley 181 y el presente decreto, tiene estas atribuciones: otorgar, suspender, responder, bla, 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 bla. Punto 3. Aprobar sus estatutos y reformas y reglamentos. Ajá. Resulta y acontece que, por supuesto, la Federación Colombiana de Fútbol, claro que sí, tiene reconocimiento deportivo, si no, no podría ser Federación Colombiana de Fútbol. Ni institución jurídica. Los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, con los cuales se rige el castigo que le están imponiendo a Atlético Nacional, no tienen reconocimiento legal. No existe, desde que se creó Coldeportes en 1968, un documento oficial en el que se haya firmado que los estatutos son aprobados por el ministro o el director de Coldeportes. Es decir, el gobierno no ha aprobado los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. Este es un argumento bravísimo porque es un argumento que Acolfutpro ha usado desde el 2005. Pero ya sabemos que Nacional está utilizando los argumentos de Acolfutpro. Sí. Pero ojo porque eso dice, vuélvala a poner Wallace, por favor, el literal C, que debe aprobar no solamente los estatutos, sino las reformas y los reglamentos. Entonces, todo lo que tenga que ver con reglamentos, incluso el campeonato, decisiones disciplinarias, competitivas, organizativas, entonces todo puede ser demandable, todo puede quedar en el limbo. Es que, Germán, básicamente este es el argumento más pesado, porque Atlético Nacional va a ir mañana con un discurso clarísimo, y es: o esto lo arreglamos o el fútbol colombiano se va a la... Cuidado. A ver, don Guillermo Díaz, ¿tu merced qué ha podido investigar sobre el tema? No, de entrada quiero decir, Germán, que este es un argumento sumamente importante, porque tanto las decisiones del juez de tutela, las decisiones del Tribunal Federal Suizo, las decisiones de la Federación Colombiana de Fútbol y las decisiones de la DIMAYOR frente a este caso se han basado en los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol. Exacto. Sí, exacto. Entonces, donde llegue a prosperar ese argumento de la defensa de Nacional, pues se derrumba todo ese castillo de naipes. Le cuento, estuve averiguando y me dicen sobre abogados del Ministerio del Deporte que la Federación Colombiana de Fútbol es un ente que se fundó en 1924 y que en su momento cuando sale este decreto, pues se tuvo que acoger a un régimen de transición de la ley 181, es decir, que no 95. Tuvo que... Pero sí, vamos, claro, por 26 años de transición entonces, porque este decreto es de 1995. Que en su momento no tuvo que haber solicitado el acto administrativo donde se aprobaran los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero es cierto lo que usted dice. Ahí dice:
modificaciones, me puedo volver a poner, ahí está, vean, reformas, estatutos, reformas y reglamentos. Entonces mi pregunta es, ¿no se han reformado los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, ni siquiera sus reglamentos desde aquel entonces? Claro que se han reformado. Claro. Se han reformado porque recuerden que han crecido en los clubes, es más, sí. Acuérdense que antes solamente teníamos 14 clubes, después tuvimos 16, después 18, después apareció la B, etcétera, 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 etcétera. Sí. Entonces, acá estamos ante un problema legal. A mí, se los digo, yo obviamente no soy abogado, me parece una leguleyada impresionante. Claro. Es un recurso legal durísimo, pero sí. Si este es el argumento con el que va a pelear Nacional, que me dijeron que es el argumento con el que va a pelear Nacional, se puede caer toda la estantería del fútbol colombiano y ahí sí les canto, ahí sí llega la FIFA. Ahí sí les canto, don Guillo Arango, porque es que yo recuerdo, por ejemplo, que una de tantas reformas a los estatutos de la misma Federación Colombiana de Fútbol fue cuando llegó a la presidencia el señor Luis Bedoya, hoy en Nueva York esperando su sentencia en un par de meses, cuando se reformaron los estatutos para que él fuera empleado de la Federación Colombiana de Fútbol y recibiera un sueldo, porque hasta ese momento el presidente de la federación era un cargo ad hoc, ad honorem, es decir, no percibía, o sea que todas esas reformas estatutarias, insisto, los propios principios del reglamento de la competencia podrían ser entonces demandables, porque todo eso ha estado viciado de ilegalidad, entonces. Sí, porque siempre hay una reforma según la conveniencia, según la coyuntura además, ¿no? Exactamente. Pues en este caso me llamó mucho la atención este bombazo, porque pues entonces sí derrumbaría todo y ojalá no vayamos a tener alguna intervención de la FIFA porque ya sabemos que eso puede suceder y acá ya estaría afectado todo el fútbol colombiano, todo, Selección Colombia, en plenas eliminatorias rumbo a Qatar, podría inclusive quedarse por fuera del próximo Mundial y de las eliminatorias, obviamente. Y también esto tendría algunas implicaciones a nivel de clubes, ¿no? Sí. Entonces, es que la FIFA puede llegar ya. La FIFA puede llegar desde ya. Porque es que el viernes se cierran las inscripciones de los futbolistas. Claro. Y esa pelea es porque Nacional .1 no quiere pagar lo que ya y según Néstor Humberto ni un peso. Tienen que apurarle, tienen que cerrar esto ya. O mañana arreglan que Nacional le pague algo menos al Tuluá, etcétera, 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 y que el Tuluá les dé el pase salvo para que puedan inscribir jugadores, o el viernes Nacional no puede inscribir jugadores. Y si Nacional no puede inscribir jugadores, se va a ir hondo. Miren, así lleguen a un acuerdo Nacional y Cortuluá le firme el paz y salvo. Si el argumento de Nacional mañana esgrimido por su representante es aceptado por la federación, le cuento, cualquier acto que se haya producido desde la promulgación del decreto del 95 a hoy podría ser impugnado. Tal cual. Cualquier decisión administrativa, cualquier decisión reglamentaria, cualquier decisión estatutaria, todo podría ser objeto de una impugnación